Bueno, entonces esta es la sesión, la sesión número, la sesión número 15, pero que nos sirve para, número 15 del año, pero que nos sirve para, pues, terminar la guía número 5. Entonces, de esa guía número 5 nos corresponde a la sesión 5. Entonces, pues como siempre, pues es necesario leer cada enunciado, comprender y con base a esa comprensión que yo haga, pues ahí sí contestar cada uno de los puntos. Entonces, acá en el primer punto dice, las fuerzas de contacto necesitan que los cuerpos en cuestión se estén tocando, pues como su nombre lo indica. Esperemos a ver si puedo activar acá para el lápiz. Por ejemplo, cuando nos apoyamos en una pared, cuando nos apoyamos en una pared, empujamos un banco, escribimos, pateamos una pelota, nos colgamos de una soga, etc. Entonces, identifique las fuerzas que actúan sobre cada objeto en las siguientes situaciones y señale cuáles de estas generan movimiento y en qué condiciones. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Permítame un momentico. Me están pidiendo la clave, pero es que esto no tiene clave. Bueno, entonces, si vamos a mirar cuáles son las fuerzas que actúan sobre un objeto en las siguientes situaciones, entonces, si elegimos el balón en esta situación, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el balón? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el balón? ¿El peso? El peso, sí. Entonces, permítame un momentico. Es que no me está funcionando esto como quisiera. Bueno, entonces sobre el balón actúa el peso. Bueno, esa flecha debe quedar directamente hacia abajo.
También debería, hay una fuerza aplicada. Para que llegue allá a la cesta, bueno, este es el peso. Entonces, el peso es la fuerza de gravedad en este caso, y hacia acá habría una fuerza aplicada para que el balón pues alcance a llegar allá a la cesta. Si vamos a ver cuál fuerza, esas son las fuerzas que actúan sobre el balón. ¿Y cuáles de estas generan movimiento? Pues la fuerza aplicada es la que genera movimiento. ¿Y qué condiciones debe tener esa fuerza aplicada? Pues que sea superior al peso. Porque el jugador de baloncesto ya está haciendo al levantar el balón, está aplicando una fuerza que es equivalente a la del peso. Pero para que pueda darle un impulso necesario que necesita la pelota para poderla lanzar, tiene que ser esa fuerza superior a ese peso, pues si no, no va a lograr que el balón llegue hasta donde él requiere. Bueno, en el caso del jugador, pues también actúa el peso, que sería la fuerza de gravedad, y también actúa, de aquí para arriba, también actúa la fuerza normal. La fuerza normal. Entonces, acá dice las fuerzas que generan movimiento, pues entonces sería entonces la fuerza aplicada. ¿Y qué condiciones? Que esa fuerza aplicada pues sea superior al peso del balón. Pues ya dependiendo de la fuerza aplicada, ese balón va a alcanzar o no a llegar hasta la cesta. Bueno, acá en la parte B, una persona empujando un vehículo. Entonces, sobre el vehículo actúa el peso, eso ya lo sabemos, el peso, que va a ser la fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el vehículo? Fuerza aplicada y fricción. La fuerza aplicada, que es la que está ejerciendo la persona que está allá atrás del vehículo. Y la fricción. Entonces, sí, la fricción. Entonces, fuerza aplicada y la fricción, entonces, que es una fuerza que está del suelo sobre el vehículo, que es la que se opone al movimiento. Entonces, es contraria a ese movimiento. Entonces, fuerza de fricción que la vaya a marcar con F sub R. ¿Y qué otra fuerza actúa sobre el vehículo? Fuerza normal. Fuerza normal. Y esas son todas, ¿cierto? Fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie para mantener el carro sobre ella. Ahora, en el caso del que está empujando, hay un peso, ¿cierto? Un peso. Entonces, es esa fuerza de gravedad. Entonces, resulta que cuando yo estoy haciendo fuerza, con los pies hacia dónde hago fuerza, hacia atrás o hacia adelante. Cuando usted se apoya, ¿hacia dónde hace fuerza? Para poder empujar el vehículo. Hacia adelante. No, no porque Hacia atrás. usted se apoya y usted hace fuerza hacia atrás. Porque hacia adelante, pues, si se apoya hacia adelante, no podría hacer fuerza. Usted se apoya haciendo fuerza hacia atrás, entonces usted con los pies hace una fuerza aplicada hacia atrás.
y entonces habría de los pies sobre su superficie una fuerza de rozamiento hacia adelante, y esa fuerza de rozamiento hacia adelante es la que le permite empujar el carro. Usted hace fuerza hacia atrás. También hay una fuerza de aquí para arriba, una fuerza normal, que es la que hace la superficie sobre usted para mantenerlo sobre ella. Entonces, ¿qué otras fuerzas actúan sobre el qué? Sobre la persona que está empujando. Tensión. Tensión, pero la tensión es si hay cuerdas o alambres. Pero en este caso no hay ni cuerdas ni alambres. Entonces, la persona, bueno, la fuerza que aplica la persona es esta, que está aquí en la parte de acá del vehículo. Entonces, hay unas fuerzas que están aplicadas ¿sobre el qué? Sobre el vehículo, y otras sobre la persona. Entonces, observen que yo aplico sobre el suelo con los pies una fuerza hacia atrás, y la fuerza de rozamiento es la que me impulsa hacia adelante para yo poder ejercer fuerza sobre el vehículo. ¿Listo? Y la fuerza del vehículo, la fuerza que yo aplico sobre el vehículo acá está aplicada. También se podría decir que con respecto a esta fuerza aplicada, pues hay una fuerza de reacción, pero entonces esa como que no, pues no la hemos trabajado todavía mucho, pero sí habría una fuerza del vehículo sobre la persona. Pero por ahora pues dejemos esas que están acá. Entonces, ¿cuáles serán las condiciones para que se genere movimiento en el vehículo? Entonces, ¿cuál será la condición para que se genere fuerzas, para que se genere movimiento en el vehículo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será Que la que con fuerza cualquier fuese mayor. poquito de fuerza yo puedo superar, mover el vehículo? ¿O cuánta será necesaria? Mayor al peso del vehículo. Mayor al peso, pero entonces la fuerza de gravedad es esta que está aquí abajo. La fuerza de gravedad es esta que está aquí abajo. Venga, la encerramos acá. Pongámosle otro color. Digamos, esta es la fuerza de gravedad o peso, ¿cierto? ¿Será que esta fuerza se opone a la fuerza aplicada sobre el vehículo? ¿O cuál es la fuerza que se opone a esta fuerza aplicada? ¿Cuál es? La fricción. La fricción. O sea que para que yo mueva el vehículo, ¿qué fuerza debo superar? La fricción. La fricción, claro, porque es la que se opone, ¿cierto? La que se opone. Obviamente esto lo vamos a ver más adelante, que mire, en este sentido, en el sentido vertical, como la fuerza normal va para arriba, la fuerza normal va para arriba, menos la fuerza de gravedad, que es la que va para abajo, esto es igual a cero, porque en el sentido vertical no hay movimiento. Entonces, si yo ya paso esta fuerza de gravedad, de restar a sumar, entonces la fuerza normal es igual al peso. Es igual al peso.
y la fuerza de rozamiento, que es la que se opone acá al movimiento, va a ser un coeficiente de fricción. Digamos, si está quieto es un coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. O sea que todo es como una cadena, o sea, el peso también tiene, el peso a la final tiene que ver con esa fuerza de rozamiento, porque el peso es igual a la fuerza normal, y la fuerza normal por un coeficiente de fricción es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces, a la final, pues todo tiene que ver con todo. Entonces, aquí, ¿cuál es la condición para que se genere movimiento? Que la fuerza aplicada sea superior a la fuerza de rozamiento, como ya ustedes dijeron. Ahora, acá en el punto se dice una bandeja de fruta llevada en la cabeza. Entonces, la bandeja de fruta llevada en la cabeza, ¿qué fuerzas tendrá aplicadas sobre ella? Fuerza normal, fuerza de gravedad y Bueno, fuerza de rozamiento. fuerza normal hacia arriba, porque se está apoyando esa bandeja de frutas sobre la cabeza de la persona. Entonces, la fuerza de la cabeza sobre la bandeja, pues va a ser esa. Y pues aquí ¿qué? Está contrarrestada por una fuerza peso, ¿cierto? Hay un peso de la bandeja, pues obviamente que es la fuerza de gravedad, que es hacia abajo. Bueno, entonces, para que no sé qué, no se resbale la bandeja, ¿cierto? Para que no se resbale la bandeja, debe haber una fuerza de fricción hacia adelante o hacia atrás, para que no se Rozamiento. caiga la bandeja. Entonces, observe que esa fuerza, como la persona se está moviendo hacia adelante, esa fuerza de fricción debe, en este caso, ser también hacia adelante, de tal manera que sea suficiente, para sostener, o sea, la bandeja que lleva ahí. Porque no, pues no sé si ustedes eh, no sé si ustedes de pronto cuando ustedes lleven algo en sus manos, digamos que no se ve, si yo llevo esto y no hay suficiente fuerza, si no hay suficiente fuerza de rozamiento que vaya en este mismo sentido y yo muevo muy rápido, se va a caer. Claro que no se alcanza a ver acá. Entonces, si yo muevo muy rápido, pues se cae lo que llevo sobre la mano, ¿cierto? Tiene que haber tiene que haber una fuerza de rozamiento que también vaya hacia adelante, de tal manera que lo que yo llevo sobre la mano, pues se desplace sobre la mano en el mismo sentido del movimiento de ella. Y cuando esa fuerza deja de ser lo suficiente, pues eso se va a quedar atrás, se cae del punto de apoyo que tiene. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues esas serían las fuerzas sobre la bandeja. ¿Listo? Ahora, ya sobre la persona, pues las fuerzas que hay normalmente, pues el peso sería la fuerza que ejerce la gravedad. También hay una normal, y aquí para arriba,
pero estas serían sobre la persona. Las fuerzas que dibujé arriba, son sobre la bandeja. ¿Listo? Y entonces, pues, ya pues habría la persona que va hacia adelante. Bueno, si hablamos en general, pues no estamos hablando de sus pies ni nada, pues hay una fuerza aplicada pues hacia adelante y una fuerza de rozamiento en el sentido contrario del desplazamiento en general. Entonces, aquí, para que la la bandeja se vaya moviendo sobre la persona, es que la fuerza de rozamiento sea suficiente hacia adelante para mantenerse sobre la cabeza de la persona. Que si esa fuerza de rozamiento no va con digamos, con la aceleración que lleva a esa persona hacia adelante, pues entonces quedaría atrás y se caería. ¿Listo? Entonces, este primer punto tiene otros ítems, pero no ¿qué? Tiene otros ítems, pero no se hicieron acá porque no, pues para que ustedes también pues tengan la oportunidad de hacer algunos puntos. Bueno, acá una mamá me pregunta que si ustedes tienen el número de la instructora del SENA, el número telefónico. ¿Alguien cuenta con ese número o ella se los ha dado? César. César, ¿sí tiene el número? Que eso es lo que me comenta la señora. Dice, profesor, tenga buen día. Quisiera saber si me pudiera colaborar con el número de la instructora del SENA. Buenos días. Yo no tengo esa información. Entonces, en el segundo punto dice, identificar si hay fuerzas de fricción estática y fuerzas de fricción cinética que estén involucradas en los casos del punto anterior, teniendo en cuenta la siguiente explicación. Fuerza de fricción estática. Si está quieto, sigue quieto. En este caso, la manifestación de la fricción que actúa sobre el cuerpo mantiene al mismo en reposo relativo a la superficie con la cual se encuentra en contacto, punto a punto. Entonces, cuando yo mantengo fuerza de fricción estática, es que no se desliza, porque ahí dice que punto a punto. Entonces, por ejemplo, aquí, hay fuerza de fricción estática entre la cabeza de la persona y la bandeja, porque se mantiene punto a punto en contacto. Y entonces, ¿cuándo se produciría una fuerza de fricción distinta a la estática? Cuando la bandeja se resbala. Cuando la bandeja se resbala y se cae. Entonces, por ahora, o sea, acá hay los dos casos. Cuando la bandeja se mantiene quieta sobre la cabeza de la persona en el desplazamiento de ella, se presenta fuerza de fricción estática. Ya cuando la bandeja se cae, se presenta fuerza de fricción cinética, que es la siguiente que vamos a ver. Entonces dice, fuerza de fricción cinética. En esta manifestación de fricción hay movimiento entre las superficies de los dos cuerpos y tiene la particularidad que cuando está dirigida
en el sentido del movimiento de un cuerpo lo acelera. Por otro lado, cuando ésta se dirige en sentido contrario del movimiento del mismo, es la causante de su frenado o disminución de la velocidad. Entonces, en los ejemplos anteriores, digamos aquí, acá entre las llantas del vehículo y el suelo hay una fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque la llanta va girando y va teniendo contacto punto a punto, la superficie de la llanta con la superficie del suelo. No se está resbalando, no se está deslizando. Y lo mismo el contacto que hace la persona, sus manos contra el vehículo. Tiene que ser estático, a menos de que se resbale las manos sobre las latas del vehículo. Entonces, acá hay varios contactos. Entonces también hay un contacto del suelo con los pies de la persona. Entonces, mientras la persona se apoye bien y no se resbale, entonces hay un contacto donde hay una fuerza de fricción estática. Ya si la persona se resbala, entonces sí habría una fuerza de fricción cinética. ¿Listo? Entonces, y lo mismo aquí. Cuando yo empujo el balón, yo tengo el balón fuerte y no dejo que se resbale sobre mis manos para yo cogerlo y poderlo lanzar. Entonces, ahí fuerza de fricción estática. Ya si el balón se resbala sobre mis manos, entonces ya habría una fuerza de fricción cinética. Porque es que observen que lo que dice acá es que hay un contacto punto a punto. Entonces, desde que no haya deslizamientos entre una superficie y otra, habría, desde que haya, si hay deslizamientos, habría una fuerza de fricción cinética, pero si el contacto es punto a punto, la fuerza de fricción sería estática. Entonces eso ya lo tendrían que explicar usted en cada uno de los casos anteriores. Bueno, ¿hasta ahí hay preguntas? Para continuar. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo sigo. Entonces, se desarrollará un laboratorio virtual en una plataforma de la Universidad de Colorado. En esta oportunidad se trabajará una actividad sobre fuerzas y movimiento, para lo cual se debe ingresar al siguiente link y dar clic izquierdo en la simulación e ingresar en la ventana fuerza neta. Entonces vamos a entrar acá. Bueno, entonces entramos acá por otro lado. Bueno, tal vez no. Entonces miremos acá. Acá vamos a entrar a la página. Entonces, aquí, ¿qué deben hacer? Ya ingresé al link. Ustedes tienen el link allá, ¿cierto? ¿O se los envío en la conversación? El link donde yo ingresé es este. Entonces, acá le doy clic izquierdo sobre ese botoncito de play que ahí se ve. Se puede descargar la aplicación si uno quiere, pero si puede trabajar en línea, pues mejor. Es acá fuerza y movimiento, intro. Entonces aquí le doy aquí en ese botón, el botón de fuerza neta, y entonces vamos a observar que aquí puedo
activar sonido si quiero. Puedo activar, acá en la parte superior derecha, puedo activar suma de fuerzas, puedo activar valores y puedo activar rapidez. Entonces, acá yo tengo unos humanoides a izquierda y derecha. Entonces, si yo ubico dos humanoides del mismo tamaño, mire, este ejerce 50 newtons de fuerza a la izquierda y la sumatoria de fuerzas queda para ese lado. Entonces, observen lo que sucede cuando yo ubico un humanoide del mismo tamaño al lado derecho. Entonces, observe que hay la misma fuerza a la izquierda y la misma fuerza de 50 newtons a la derecha. Entonces, en esta ocasión, la suma de fuerzas es 0. Entonces, si yo quito el humanoide de la izquierda, entonces vea, me queda toda la fuerza aplicada a la derecha y la sumatoria de fuerzas será a la derecha. Entonces, como la sumatoria de fuerzas es a la derecha, pues es obvio que cuando yo le doy inicio, pues el carrito acá pues se deslice hacia el lado derecho porque es hacia ese lado en el que únicamente hay fuerzas. ¿Listo? Pues es obvio que ganen los rojos. Entonces, ahora voy a reiniciar la aplicación oprimiendo acá el botoncito redondo naranja. Entonces, activemos sonido, sumatoria de fuerzas, bueno, suma de fuerzas, valores y rapidez. Entonces vamos a ubicar el penúltimo alador. Ahí aplica una fuerza de 100 newtons a la izquierda, la suma de fuerzas queda a la izquierda, pero tan pronto yo ubico un mismo humanoide, tanto a izquierda y derecha hay una fuerza aplicada de 100 newtons, entonces la suma de fuerzas es 0. Entonces, ¿qué va a suceder cuando le doy inicio? El carro no se va a desplazar para ningún lado, porque hay la misma fuerza aplicada a los dos lados del carrito central. Entonces démosle acá a reiniciar. Vamos a quitar este y vamos a poner uno de acá. Entonces, hay una fuerza aplicada de 100 newtons a la izquierda y una fuerza aplicada de 50 newtons a la derecha. Entonces, si yo hago la resta, 100 menos 50 me da 50. Entonces, en la sumatoria de fuerzas me quedan 50 newtons a la izquierda. Entonces, cuando yo le doy acá inicio, pues el que está aplicando más fuerza es el que gana. Y eso es obvio porque la suma de fuerzas me queda hacia la izquierda. Y entonces pues ganan los azules, porque son los que aplican la mayor cantidad de fuerza. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden jugar con los humanoides, colocarlos todos. Digamos acá he aplicado 200 newtons. Entonces si yo pongo acá el más grande, miremos a ver si alcanza. Este hace 150, uno solo. Entonces para que otro le ayude, quede equilibrado. Entonces ya aquí sabemos que van a ganar los azules, porque es hacia donde queda la suma de fuerzas, la resultante de la suma de fuerzas. ¿Listo? Entonces ganan los azules. Listo. Entonces acá vamos a contestar esto. Entonces dice, compruebe que manteniendo clic izquierdo sobre los humanoides azules y rojos puede ubicarlos a izquierda y derecha, respectivamente de un contenedor que está sobre una patineta. Dicha caja, a su vez, tiene atadas dos cuerdas a izquierda y derecha de ella, de tal manera que cuando se oprima la tecla de inicio, empezarán los humanoides a jalar de cada uno de los lados. Allí puedes experimentar lo que sucede en diferentes situaciones y activar los diferentes parámetros que hay en la simulación, como suma de fuerzas, valores y rapidez, en la parte superior izquierda. Y conteste las siguientes preguntas.
¿Qué desplazamiento sufre el móvil cuando coloco dos humanoides del mismo tamaño al lado y lado del contenedor y a cuánto equivale la suma de fuerzas? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a ese punto? ¿Qué desplazamiento sufre el móvil cuando coloco dos humanoides del mismo tamaño al lado y lado del contenedor? ¿Qué fue lo que observaron? No hay desplazamiento. No hay desplazamiento, pues porque la sumatoria de fuerzas a cuánto equivale en ese caso. 0. A 0, ¿cierto? Entonces, cuando coloco dos humanoides del mismo tamaño lado y lado, los dos aplican la misma fuerza, pero en sentido contrario, de tal manera que la sumatoria de fuerzas es 0. Por lo tanto, no hay desplazamiento del móvil o del contenedor que se ubica en el centro entre los humanoides. Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede qué debe cumplir para que uno de los dos equipos entre azules y rojos gane en el alado de cuerda? ¿Qué sucede con la fuerza resultante? ¿Quién contesta esa? ¿Qué se debe cumplir para que uno de los dos equipos gane y qué sucede con la fuerza resultante? Los de un lado son mayores a los del otro lado. Que el resultante esté a la donde hay mayor Newton, algo así. Exactamente. Lo que pasa es que las fuerzas, para que uno de los dos equipos gane, debe tener aplicada una fuerza superior, ¿cierto? De tal manera que la fuerza resultante, o que quede una fuerza resultante distinta de 0. Porque si la fuerza es 0, obviamente no se va a mover el contenedor. Entonces entonces, ¿qué se debe cumplir para que uno de los dos equipos gane? Pues que tenga una fuerza aplicada superior al equipo contrario, de tal manera que la fuerza resultante apunte hacia uno de los dos lados, hacia la izquierda o hacia la derecha. Listo. Entonces, ahora vamos con la parte B de ese mismo punto. Ahora, en la parte inferior central, pase a la ventana movimiento. Allí active los parámetros fuerza, valores, masa y rapidez, que aparecen en la parte superior derecha. En la parte inferior central de la pantalla donde dice fuerza aplicada, mueva el botón hasta obtener el valor de la fuerza que requiera para colocar el objeto en movimiento. Luego suelte el botón y observe lo que sucede en la simulación. Conteste las siguientes preguntas. O sea, la primera parte es como para que yo experimente, pero donde debo contestar preguntas es aquí donde aparece ya el guión. Entonces miremos acá. Entonces miremos aquí. Entonces nos dicen que pasemos a la ventana movimiento, acá en la parte inferior central de la pantalla. Entonces acá podemos activar los valores. Estos son los parámetros que puedo activar. Valores, masas y rapidez. Entonces acá observemos que yo puedo aplicar una fuerza mínima
y ya el objeto empieza a desplazarse. Entonces, y el objeto con esa fuerza mínima empezó a moverse. Y mire, si ustedes observan acá, la rapidez es de 0,4 metros sobre segundos. Y si yo espero y espero y espero, esa rapidez, por baja que sea, se mantiene. ¿Por qué será que este cuerpo, a pesar de esa fuerza aplicada, no se detiene y sigue con esa misma velocidad? ¿Qué condición faltará? ¿Qué condición faltará para que haya algo que se oponga a este movimiento? Porque esto se va a seguir desplazando. ¿Listo? Entonces, esto se va a seguir desplazando. Entonces, si ustedes ya quieren demorarse, digamos, más tiempo allá en sus equipos, pues pueden comprobar lo que eso se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Entonces, vamos a pausar acá y vamos a reiniciar la aplicación. Entonces, vamos a activar valores, masas y rapidez. Y vamos a ver qué es lo que dice el punto. Dice, mueva lentamente el botón fuerza aplicada a la derecha hasta obtener un valor de aproximadamente 100 newton. Luego suelte inmediatamente, observe y responda. ¿Cómo justifica el fenómeno que se presenta? Entonces vamos a mirar. Una fuerza aplicada de 100 newton. Entonces, en este botón azul, voy a moverlo lentamente hasta obtener aproximadamente una fuerza de 100 newton. Entonces, lento, lento hasta que obtengo aproximadamente, llegue hasta 105 newton. Entonces, observe que la rapidez es 5,6 metros sobre segundos. Y ya dejé de aplicar la fuerza. Ya dejé de aplicar la fuerza. Entonces, ya dejamos el humanoide atrás y el móvil se sigue moviendo y la rapidez se sigue manteniendo. Entonces, ¿cómo explicar este fenómeno? Entonces, ¿qué responden ustedes? Miremos la pregunta. ¿Cómo justifica el fenómeno que se presenta? Entonces, el móvil sigue manteniendo la rapidez que es 5,6 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de este fenómeno que se presenta? Entonces los escucho. Bueno, para ver si me pueden contestar, entonces les voy a ayudar. Les voy a ayudar entonces. En la naturaleza, esto no es normal, porque faltaría, en la naturaleza se presenta una fuerza que es contraria al movimiento y eso ayudaría a detener el vehículo o el móvil en este caso. Pero entonces aquí no está presente en esta simulación no está presente esa fuerza y por tanto el móvil se sigue desplazando. Entonces, ¿qué fuerza hará falta aquí para que el móvil pierda esta rapidez que ya alcanzó y que se mantiene constante? ¿Fricción? Fricción, muy bien. Entonces, la cuestión aquí para explicar el fenómeno que se presenta es que no hay fricción. Y como no hay fricción, por la primera ley de Newton, la ley de Newton dice que un cuerpo que adquiere un estado de movimiento tiende a mantenerla. En este caso, como no hay una fuerza o como no hay nada contrario a este estado de movimiento, pues entonces este estado de movimiento se conserva. ¿Listo? Entonces, uno, no hay fricción, y dos, por la primera ley de Newton, cuando un cuerpo adquiere un estado de movimiento, este tiende a mantener ese estado de movimiento, y acá lo mantiene efectivamente porque no hay una fuerza contraria al movimiento del móvil.
que en la naturaleza sería la fricción, como la nombra su compañero. ¿Listo? Entonces, vamos para el otro punto. Luego dice, se trabajará una actividad sobre fuerzas y movimiento, para lo cual debes ingresar al siguiente link. Bueno, entonces, ya estamos en ese link. Dice, reinicie la simulación. Entonces vamos a reiniciar la simulación. Oprima el botón naranja que aparece a la derecha, sí. Compruebe que puede cambiar los objetos que aparecen sobre la patineta y que dichas masas se pueden saber sus valores. Complete la siguiente tabla ubicando los elementos sobre la patineta que tengan la masa que se indica en el primer renglón de ella. Y en cada caso aplique una fuerza de 50 newton sobre el botón azul y suelte inmediatamente. O sea, nada más vamos a aplicar una fuerza de 50 newton y debo soltar inmediatamente. Luego registra el valor de la rapidez que se obtiene con el movimiento de cada objeto. ¿Cuál es la relación que se da entre el aumento de la masa y los valores de la rapidez del móvil? Entonces, vamos a mirar acá. Yo tengo una masa de 40 kilogramos. Entonces, miremos que si yo activo acá valores, masas y rapidez, yo puedo saber que este cajón de madera pesa 50 kilogramos, pero la tabla empieza con 40 kilogramos, entonces yo debo ubicar sobre la patineta algo que me pese 40 kilogramos, que en este caso es la niña. Entonces ubico la niña sobre la patineta. Y luego dice que aplique una fuerza de 50 newton y que suelte inmediatamente. Entonces debo ser muy cuidadoso para pues tratar de solamente aplicar 50 newton. Entonces, apliqué hasta 52. Entonces, la rapidez que ahí adquiero es de 3,3. 3,3. Y por lo que vimos del principio de inercia y de la falta de fricción, pues esta velocidad se va a mantener. Entonces, acá, aunque yo me pasé un poquito, pero pues ya ustedes lo hacen con más calma para saber exactamente cuánta velocidad les va a dar, cuánta rapidez les va a dar. Entonces a mí me dio 3,3, pero yo apliqué algo más de 50 newtons. Ahora voy a hacer la siguiente columna, 50. Voy a ubicar 50 kilogramos. Entonces voy a ubicar 50 kilogramos, pues es el mismo cajón de madera que está ahí. Entonces voy a mover a ver si esta vez sí aplico los 50. Ahí con cuidado. Bueno, apliqué otra vez 52. Siempre se me va un poquito más. Entonces aquí la rapidez llegó a 2,1. A 2,1. Entonces registro aquí 2,1. Aquí para 80 newton, entonces debo aplicar 80 newtons, 80 kilogramos de masa, perdón. Entonces busquemos algo que pese 80 kilogramos, el señor. Listo. Y le vamos a aplicar acá 50 newtons de fuerza. Bueno, le apliqué 52. Le da una rapidez de 1,6. 1,6. Entonces, coloquémoslo por acá, 1,6. Ahora, para una masa de 100 kilogramos. Acá reinicio la aplicación rápido y activo los parámetros nuevamente. Y me dicen que una masa de 100 kilogramos, entonces pongamos el bote de basura.
y vuelvo a aplicar la fuerza de 50 newtons. Otra vez 52. Bueno, entonces me da una rapidez de 1,2. 1,2. Y luego me dice que una masa de 200 kilogramos. Entonces quitemos el cajón y pongamos la nevera que pesa los 200 kilogramos. Y lo mismo, intentar aplicar 50 newton. Esta vez sí me pasé mucho. Ustedes lo hacen allá con más calma para que le apliquen exactamente la fuerza que ahí dice que es 50 newton. Bueno, apliqué 52. Entonces acá la rapidez que adquiere esa nevera sobre la patineta es de 0,7. 0,7. Entonces, ¿cuál es la relación que se da entre el aumento de masa y los valores de rapidez del móvil? Entonces, ¿qué pasa cuando hay aumento de masa? Mientras aumenta la masa, ¿qué está pasando con la rapidez? ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas? La fuerza se mantuvo constante, es aproximadamente 50 newtons. Bueno, yo casi siempre apliqué 52, pero porque lo hice con afán. ¿Cuál sería esa relación? ¿Qué pasa cuando aumenta la masa? ¿Qué le pasa a la rapidez? ¿Qué regularidad encuentran? Si hay un aumento de masa, vea, si hay un aumento de masa, ¿qué le pasó a la rapidez? ¿Se mantuvo constante? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? ¿Disminuye? Disminuye. Entonces, la relación que se da entre el aumento de masa y los valores de la rapidez es que mientras la masa aumenta, los valores de la rapidez disminuyen. La única cuestión es que yo no lo hice bien preciso, con lo que indica acá que 50 newton, pero pues para eso lo van a hacer ustedes después de la clase. Pero entonces aquí la relación es que mientras el parámetro masa aumenta, la rapidez disminuye. Entonces, y eso es para la misma fuerza, para la misma fuerza. Entonces, acá ustedes se deben acordar de una ecuación que yo les mostré por ahí, la ecuación de la segunda ley de Newton, que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esta fuerza se mantiene constante. Entonces, si esta fuerza se mantiene constante, entonces, si la masa aumenta, entonces la aceleración es una medida del cambio de la velocidad. Entonces, si aumenta la masa, pues debe disminuir esa tasa de aumento de la velocidad, que es la aceleración. Entonces, porque el producto, a la final, el producto entre masa y aceleración debe permanecer constante, porque se está aplicando la misma fuerza, que son 50 newtons. ¿Listo? Entonces, eso ya es entrando ya a lo de la segunda ley de Newton. Miremos acá. Continúe en la ventana movimiento, o sea que vamos a seguir ahí mismo. Acá mismo vamos a reiniciar para
dejar esto ya como en limpio. Continúe en la ventana movimiento. Allí active los parámetros fuerza, valores, masas y rapidez y compruebe que los botones de una sola flecha que aparecen a derecha e izquierda de la fuerza aplicada sirven para aumentar o disminuir de uno en uno la magnitud de la fuerza aplicada sobre el objeto que se encuentra sobre la patineta, que se ubica sobre la superficie horizontal. Entonces, utilizando estos botones, aplique una fuerza de 1 newton sobre una caja de 50 kilogramos. ¿Qué sucede con la magnitud rapidez luego de haber pasado un tiempo de 20 segundos, 40 segundos y 60 segundos? Entonces, ustedes, el celular cuenta con una aplicación de cronómetro. Con una aplicación de cronómetro. Entonces, van a buscar esa aplicación donde usted tiene el reloj. Donde usted tiene el reloj y va a buscar el cronómetro. Acá dice la parte de abajo, cronómetro. Entonces, dice, bueno, primero comprobemos que es cierto que esa, mire, esta de una sola flecha, miremos a ver si aplica 1 newton. Sí, aplica 1 newton. Y cada vez que usted la oprime esta flecha única, sube la fuerza a 1 newton. Y entonces, si reiniciamos la aplicación, si yo aplico esa misma flecha, una sola flechita a la izquierda, entonces hace una fuerza aplicada de menos 1 newton, menos 2 newton, cada vez que oprimo eso una vez, pues me va a aumentar la fuerza aplicada en 1 newton, ya sea a la izquierda o a la derecha. Reiniciemos la aplicación, entonces hagamos el ejercicio ahora. Entonces voy a activar los parámetros acá en la parte superior derecha y entonces voy a aplicar una fuerza de 1 newton. Entonces, al mismo tiempo que aplico 1 newton, voy a oprimir para que inicie el cronómetro. Entonces, ya. Entonces, hasta ahora han pasado 5 segundos, 6. Entonces, voy a mirar qué sucede. Ya van 12. Voy a mirar cuando llegue a 20 segundos, 20. La rapidez va en 0,4 en 20. Entonces, la rapidez va en 0,4 en 20 segundos. En 40, miremos a ver cuánto es el valor cuando llega a 40 segundos, 0,8. Ahora miremos que llegue a 60 segundos. 60 segundos. En 60 segundos me da 1,2. 1,2. Bueno, ya hice 20, 40 y 60. Paremos ahí. Entonces, y la rapidez sigue aumentando. Entonces, la rapidez sigue aumentando. Entonces, ¿qué sucede con la magnitud rapidez luego de haber pasado 20, 40 y 60 segundos? ¿Qué sucedió con la rapidez? ¿Qué vieron ustedes? Yo anoté para 20 segundos la rapidez 0,4, la rapidez en 40 segundos es 0,8 y la rapidez es en 60 segundos medio 1,2. Entonces, ¿qué se puede concluir ahí? ¿Aumenta la velocidad?
que a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Y también, ¿por qué esta simulación lo permite? ¿Por qué con una fuerza tan mínima se logra que el objeto se desplace? Ya lo habíamos dicho. ¿Por qué es posible que esa velocidad siga aumentando en esta situación? Porque ahí ya va en 1,7. Lo he dejado ya sin control del tiempo. Sigue aumentando. 1,9. A pesar de que solamente haya aplicado un newton. ¿Por qué puedo mover ese cajón con una fuerza aplicada tan baja? Bueno, eso lo justifican ustedes ahí en su actividad. De todas maneras, pues ya se les había explicado. Bueno, en la ventana movimiento, o sea, seguimos en la misma ventana. Vamos a reiniciar la aplicación. En la ventana movimiento, bueno, dice que active los parámetros. Listo. Dice mantenga activos los parámetros y compruebe que el botón doble flecha que aparece a la derecha e izquierda de la fuerza aplicada sirven para aumentar o disminuir de 50 en 50 la magnitud de la fuerza aplicada sobre el objeto que permanece en una patineta y que a su vez está sobre una superficie horizontal. Entonces, utilizando estos botones aplica una fuerza de 50 newtons sobre una caja de 100 kilogramos. Una caja de 100 kilogramos. Entonces, ¿qué sucede con el humanoide cuando la magnitud rapidez alcanza un valor muy alto? Entonces, una caja de 100 kilogramos y una fuerza de 50 newtons. Entonces, con primero miremos que aplica 50 newtons. Sí, aplica 50 newtons. Entonces, vean. Y también para la izquierda, menos 50 newtons. Entonces, y pues sirve para aumentar de 50 a 50, ¿no? Cada vez que oprimo ese botón, pues va aumentando de 50 en 50 esa fuerza. Entonces, ahora vamos a resolver lo que nos dijeron ahí. Pongamos una caja, algo de 100 kilogramos. Pongamos caneca de basura que pesa los 100 kilogramos que aquí nos indican. Y apliquemos una fuerza de 50 newtons. Entonces vamos a observar, mire, 50 newtons nada más. Y entonces la rapidez va aumentando constantemente. ¿Por qué? Pues porque la fuerza aplicada no la soltamos, sino la seguimos aplicando. Entonces al seguir aplicando la misma fuerza, pues la rapidez sigue aumentando. Entendiendo que en esta simulación, en esta parte, pues no hay fricción, como ya se dijo. Entonces, como no hay nada que se oponga,
la rapidez sigue aumentando y sigue aumentando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el humanoide cuando la rapidez alcanza un valor muy alto? Creo que esa es la pregunta. Mire, el humanoide se cayó y el móvil pues se sigue desplazando, pero esta vez a una velocidad constante, porque ya no tiene aplicado sobre él eh, ya no tiene aplicado sobre él una fuerza, ¿cierto? Entonces, el humanoide no fue capaz de seguir la velocidad, o sea, la velocidad del móvil superó la capacidad del humanoide para seguirlo, de tal manera que él se cayó, no alcanzó a mantener la velocidad que se generó en el móvil. Su capacidad no dio para seguir a la velocidad del móvil, porque la velocidad iba aumentando progresivamente. Entonces, ¿qué sucede con el humanoide cuando la magnitud de la rapidez alcanza un alto valor? Pues ya se dijo. Entonces, acá, reinicie la simulación en la misma ventana. Y active los parámetros y mantenga sobre la patineta una masa constante de 100 kilogramos. O sea, vamos a mantener la canasta de basura, que es la que pesa los 100 kilogramos. Luego, en la parte inferior central de la simulación, mueva con cuidado el botón azul de fuerza aplicada hasta obtener una fuerza de 50 newtons. Y suéltelo inmediatamente. Observe y registre la rapidez obtenida por el móvil, qué diferencias y similitudes se encuentra con el caso anterior. Luego, reinicie la aplicación y repita el proceso para cada uno de los valores de la fuerza que aparecen en la siguiente tabla. De acuerdo con los datos obtenidos y al comportamiento que ellos muestran, ¿qué sucede con la rapidez del móvil si voy aumentando la fuerza y mantengo la masa constante? Entonces la pregunta es sobre la rapidez del móvil manteniendo la masa, que es de 100 newton, y aumentando la fuerza con los valores que se indican en esta tabla. Entonces, vamos a reiniciar la aplicación. Entonces, activo los parámetros y tengo que poner una masa de 100 kilogramos, porque eso es lo que me indica este enunciado. Luego dice que aplique una fuerza de 50 newtons y suelte inmediatamente. Entonces, de 50 newtons. Entonces vamos a hacerlo con cuidado a ver si logro los 50 newtons. Me pasé por mucho. Entonces hagamos otro intento. Entonces ahí apliqué 52. Entonces, al aplicar 50 newtons, me da 1,3 de rapidez. Bueno, me da una rapidez de 1,3 que no aparece aquí para registrar ese dato en la tabla. Entonces,
me guié por lo que dice acá y pues dice, bueno, en este caso me da 1,3 metros sobre segundos cuando es una fuerza de 50 newton. Ahora voy a mantener la masa constante y voy a aplicar la fuerza que aquí me dicen. ¿Listo? Entonces sería una fuerza de 100 newtons ahora. Le vamos a reiniciar esto. Ahora una fuerza de 100 newton. Bueno, 101, ahí le apliqué. Entonces, en este caso, la rapidez es de 4,4. La rapidez que se logra es de 4,4. Entonces vamos a anotar acá 4,4. Listo. Ahora vamos a seguir con 200, es que dice la tabla, una fuerza de 200 newton. A ver qué pasa. Bueno, 206. Ustedes lo hacen bien preciso. Ustedes lo hacen bien preciso, que ustedes tienen tiempo para eso. Entonces, le da una rapidez de 5,2. 5,2. Entonces, escribamos acá. 5,2. Listo, ahora vamos con una fuerza de 300 newton. Es una fuerza de 300 newtons. Bueno, 307. Ustedes lo hacen bien preciso. Entonces acá les da 22,7. 22,7. Entonces escribámoslo acá. 22,7. Lo mismo para el otro. Entonces acá voy para la de 400. Entonces para 400 newton me da 27,5. 27,5. Bueno, yo obviamente no lo hago tan preciso. 27,5, pues porque a la larga pues el trabajo es de ustedes. Y 500 newtons. 500 newtons. Entonces volvemos. Pongamos la caneca, que es la que nos pesa los 100 kilogramos, que tenemos que mantener la masa constante. Y acá 500 newtons, que es hasta llegar a lo máximo. Es acá sí es más fácil. Listo. Entonces se aplican los 500 newtons y la velocidad que alcanzó es 3,1. Bueno, tal vez es porque en los otros casos yo mantuve la fuerza
Yo mantuve la fuerza aplicada un poco más tiempo. Cambia acá, como es fácil llegar a los 500 newtons. Bueno, acá sí, creo que acá sí es por mi falta de habilidad para manejar ahí la simulación. Entonces acá me dio 8,8. Tal vez hay que ser más precisos, más rápidos en el manejo de la aplicación. Porque ¿qué? Pues porque al manejar más fuerza, pues cada vez se debe aumentar la rapidez. Pero pues esto no se ve acá aplicado. Entonces acá la recomendación es para cuando lo hagan, ir rápido a la fuerza aplicada y soltarla inmediatamente. Rápido la fuerza aplicada y soltarla rápidamente, pues para que se dé lo que uno quiere ver, que es que a mayor fuerza aplicada, pues se genere mayor rapidez. Entonces acá pues hay que contestar dos preguntas. ¿Qué diferencias y similitudes se encuentra con el caso anterior? Entonces en el caso anterior se refiere a la tabla anterior. En esa tabla anterior se mantenía una fuerza constante. En cambio aquí lo que se mantiene constante es la masa. Entonces, ¿qué diferencia se encuentra con esa tabla anterior que había que llenar? ¿Y qué sucede con la rapidez del móvil si voy aumentando la fuerza y mantengo la masa constante? Entonces eso lo contestan, pero entonces manejando bien rápido la aplicación para que nos dé como los resultados en una escala como un poco más organizada. Tal vez yo manejé la simulación muy lento. Bueno, ya queda poquito tiempo. Y en la parte C, dice, en la parte inferior central pase a la ventana aceleración. Entonces aquí, en la aplicación, entonces la ventana de aceleración es la última. Entonces acá hay suma de fuerzas, hay valores, hay masas, rapidez, aceleración. Entonces hay esa rapidez, que es la magnitud de la velocidad, y hay aceleración. Entonces vamos a mirar. Acá, ahí sí hay fricción. Entonces acá la fricción más o menos está en un punto medio. Pero puede que no haya nada de fricción. En este caso simulan una superficie con hielo. No hay nada de fricción. Acá en la mitad aproximadamente, y acá mucha fricción, entonces donde va a ser muy difícil mover el cuerpo. Entonces acá con un tricito de fuerza, pues ya logro que el cuerpo empiece a desplazarse. ¿Listo? Y acá con mucha fricción, pues va a ser difícil, más difícil, pues poner el cuerpo en movimiento, pero una vez el cuerpo se suelta, pues queda actuando solamente la fuerza de fricción sobre el cuerpo y este se desplaza hasta que se detiene por la acción de la fuerza de fricción. Vean, fuerza aplicada y fuerza de fricción en sentido contrario. Hasta que no se supera esa fuerza de fricción, entonces que va aumentando, vean, hasta que no se superó. Entonces acá cuando ya se está moviendo es una fuerza de fricción cinética, porque ya hay movimiento. Y la fuerza entonces, resultante pues va en el sentido del movimiento. Ya cuando suelto eso, solamente queda actuando la fuerza de fricción y entonces la sumatoria de fuerzas ya queda en sentido contrario del movimiento hasta que este se detiene.
Entonces, miremos qué es lo que hay que responder acá. En la parte inferior central, pase a la ventana aceleración. Allí active los parámetros que aparecen en la parte superior derecha. En la parte inferior central de la pantalla donde dice fuerza aplicada, mueva el botón azul hasta obtener el valor de la fuerza que se requiere para poner el cajón en movimiento. Suelte el botón inmediatamente y observe lo que sucede en la simulación. Ahora conteste las siguientes preguntas teniendo en cuenta las condiciones dadas. Mueva el botón lentamente, fuerza aplicada, a la derecha hasta obtener un valor de 150 newtons. Luego, suelte el botón y observe. Observe y responda. ¿Cómo justifica el fenómeno que se presenta? Entonces aquí me dicen que aplique 150 newtons y que suelte. Entonces aquí. Entonces vamos a aplicar acá 150 newtons. Entonces, con 150 newton, mire, puedo volver a aplicar. Con 150 newton voy a, vea, 150. Apliqué 150 newtons, vea, 154 y 150. Y no alcanzo a contrarrestar la fuerza de fricción, de tal manera que suelto y no pasa nada, no se mueve el cuerpo. Entonces la razón es que no se superó, con los 150 newtons no se superó la fuerza de fricción. No se superó, vea. Acá hasta con 154 no se ha superado la fuerza de fricción y eso hace que no pase nada sobre el cuerpo. No cambió su posición. Entonces, ¿cómo justifica el fenómeno que se presenta? Entonces, acá, pues ustedes, ¿qué contestarían? ¿Quién me ayudaría ahí? ¿Qué contestarían ahí? ¿Por qué no se movió el cuerpo? Entonces les cambio la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte de la simulación y las anteriores? ¿Qué dato nuevo hubo diferente al yo aplicar una fuerza con relación a la ventana donde estamos trabajando movimiento y yo aplicaba una fuerza? Mire, acá hay una fuerza aplicada, ¿listo? ¿Y qué pasa en aceleración cuando yo aplico una fuerza? ¿Qué dato adicional aparece acá cuando yo aplico una fuerza? Y que con poca fuerza me impide el movimiento del cuerpo. Eso es lo que yo debo mirar ahí. Entonces, ahora, luego dice reinicie la simulación y empiece con un valor de 40 kilogramos, cambiando el objeto que se mueve sobre la superficie y aplique aproximadamente una fuerza de 300 newtons sobre el objeto.
y suelte inmediatamente el botón azul. Luego registre la aceleración máxima que presenta el objeto antes de detenerse y el valor de fuerza de fricción que se muestra en la siguiente tabla. Seguidamente, cambie el elemento que está sobre la superficie de acuerdo al valor de la masa que se indica en el primer renglón de la tabla y repita el proceso manteniendo constante la magnitud de la fuerza. Entonces la magnitud de la fuerza van a ser 300 newton. Luego observe los valores obtenidos y responda cuál es la relación que se da entre el aumento de masa, la aceleración máxima y la fuerza de fricción y la fuerza constante aplicada sobre el móvil. Entonces aquí ya me imagino que se dieron cuenta que en el tablero anterior, aquí cuando estamos trabajando movimiento, acá para colocar el objeto apareció una patineta. Aquí esa patineta no la hay. Ahora acá se observa una superficie lisa. Aquí pues se observa una superficie que no es totalmente lisa y aparte de eso no hay la patineta, ¿cierto? Eso pues les debe indicar algo, ¿no? Entonces voy a dejar la fuerza de fricción en la mitad porque sobre esa pues no se ha hecho nada, ¿cierto? Reiniciando eso, sobre esa no se ha hecho nada y miremos una masa de 40 newton para empezar. 40 kilogramos para empezar, que es la niña. Y sobre ella vamos a aplicar una fuerza de 300 newton. Entonces nos vamos a fijar en dos valores: aceleración máxima y fuerza de fricción. Aceleración máxima y fuerza de fricción. Entonces, aceleración máxima y fuerza de fricción. Entonces, dijimos 300 newtons. Entonces, 1,88 y 1,88 me pareció que era la aceleración y la fuerza de fricción si no me fijé. Entonces lo máximo. Entonces, esto sí tienen que hacerlo poniendo más cuidado. Entonces 300 newtons. Entonces acá 75 de fuerza de fricción y menos 1,88. 75 de fuerza de fricción y menos 1,88. A ver, otra vez. Sí, 75 menos 1,88. Entonces ustedes colocan esos valores acá. Menos 1,88 y ¿qué? 75 y así van haciendo con el resto. De pronto acá es un poquito más complicado porque pues toca estar pendiente de dos valores. Entonces ustedes lo repiten varias veces si es necesario. Entonces la aceleración máxima que ustedes cuando usted aplica 300 es que la aceleración alcanza un valor positivo y luego se vuelve negativo. Entonces si yo vuelvo a repetir esto, miren,
300 newton, digamos ahí. Digamos que aquí alcanzó como 5,68 positivo y luego apenas suelta empieza a disminuir y la fuerza de fricción es 75. Entonces ahí la aceleración empieza a ser negativa apenas suelto. Entonces yo tengo que fijarme es y mientras lo haga más despacio, tiene que ser, entre más rápido lo haga mejor. Entonces acá 300 newton, 5,73, es 5,73 acá. Entonces acá, aunque no sé con qué borrar, con esto. Acá 5,73 en la aceleración. Antes de soltarle, esa es la máxima aceleración que alcanza. Y la fuerza de fricción, entonces, 75. Entonces, 300 newton, rápido. Listo, 75. Entonces, ustedes van completando esos valores acá y van contestando las preguntas. Entonces, ¿cuál es la relación que se da entre el aumento de la masa, la aceleración máxima, la fuerza de fricción y la fuerza constante aplicada sobre el móvil? ¿Listo? Entonces va a haber un momento en que al colocar más masa de pronto no se alcance a mover el cuerpo, Entonces miremos, si yo voy ya a lo último de la tabla, donde tengo que aplicar una masa de 200 newton, entonces quién sabe si alcance a mover con 300 newton esa masa. Miremos a ver. Con 300, no, ya me pasé. Entonces va a haber un momento en que no alcance con 300 newton a mover la masa. A mover la masa. Y esto es pues por acción de la fuerza de fricción que se opone. Entonces vea, 304 de fuerza aplicada y 304 de fuerza de fricción. Entonces ahí se opone. Entonces van a contestar esas preguntas teniendo en cuenta pues acá más parámetros. La masa, la aceleración y la fuerza de fricción. Listo, entonces ahí es contestar esas preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Luego acá es seguir leyendo en esta otra diapositiva. Dice que reinicie la simulación y active los parámetros, que ya sabe que son estos, acá en la parte superior derecha. Y dice, por ejemplo, 100 kilogramos y aplique una fuerza de 100 newton sobre esta con el botón azul y suéltelo inmediatamente. Luego registre la fuerza de fricción que se presenta y la aceleración máxima mostrada por el móvil, como se indica en la siguiente tabla. Después se llenan las siguientes columnas de ella, reinicie la simulación de ser necesario, active los datos obtenidos, observe los datos obtenidos, y responda aproximadamente cuánta fuerza externa sobre el objeto vence la fuerza de fricción que se presenta en el movimiento del móvil. A medida que aumenta la fuerza externa, ¿cómo se comporta la fuerza de fricción? Entonces, aquí dice que una masa de 100 kilogramos.
Entonces una masa de 100 kilogramos es este balde. Aplico una fuerza externa de 100 newton para la primera, para acá la segunda columna de la tabla. Una fuerza de 100 newton. Entonces, en este caso, para la fuerza aplicada de 100 newton, la aceleración es 0 porque no alcanza a moverse el cuerpo, porque se opone la fuerza de fricción. Entonces acá, aceleración, pues acá la aceleración va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque no se alcanzó a mover el cuerpo. Y la fuerza de fricción, pues también fue de 100 porque se opuso a ese movimiento y no dejó que se desplazara el cuerpo, y como no dejó que se desplazara, pues no se obtuvo una aceleración de ese cuerpo. Entonces, acá hay que responder esas preguntas, llenar esa tabla y responder las preguntas que ahí aparecen. Entonces, ¿tienen alguna duda al respecto de lo que hay que hacer? Profe, ¿puedes hacer otro ejemplo, por favor? ¿Para esta tabla o para la anterior? Para esa, por Para favor. esta. Listo, entonces acá tenemos una masa que es constante, digamos, la masa es de 100 kilogramos, perdón. Y para la siguiente columna se aplica una fuerza de 200 newtons. Entonces, aquí vamos a aplicarle 200 newtons. Entonces, acá hay que estar pendiente. Entonces, aquí con 200 tampoco se alcanza a mover, porque ya aquí le apliqué 203 newton y no se alcanza a mover todavía. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción sigue siendo los mismos 200 y la aceleración sigue siendo 0. Entonces, acá la aceleración sigue siendo 0 y la fuerza de fricción sigue exactamente siendo contraria a esa fuerza externa aplicada. Entonces, ahora, si aplico 300, entonces miremos, a ver si con 300 sí se puede mover esto. Entonces, eh, 300, bueno, ahí ya me pasé. Entonces, acá pues hay que estar pendiente de cuánta aceleración alcanza. Entonces, con 300 newtons sí se mueve. Entonces, vamos a mirar la aceleración y la fuerza de rozamiento que ahí se observa. Con 300 newtons. Entonces, la fuerza de rozamiento fue 188. Entonces, 188. Claramente, pues es inferior a la fuerza aplicada y por eso permite que el cuerpo se mueva. Ahora nos hace falta ver la aceleración máxima. Entonces, miremos a ver. Voy a mirar entonces ahora lo de aceleración porque no lo alcancé a ver. 1,66. La aceleración acá ya se alcanzó a ver, apenas tenía los 300 newton y se empezó a mover. Lo máximo que alcancé a ver fue 1,66. Entonces, si es preciso repetir el experimento para ver los dos valores, así como acabé de hacer, pues hay que hacerlo. Entonces, aquí hay que ver cómo se comporta la fuerza de fricción. Mire, aquí, mientras el cuerpo no se movía, la fuerza, esta fuerza es estática.
esta fuerza es una fuerza de rozamiento estático. ¿Por qué? Porque no había movimiento entre la superficie del, digamos, de ese balde y el suelo. Y de aquí para allá, como el cuerpo empieza a desplazarse, perdón, entonces es una fuerza de rozamiento estático, cinético. Acá me equivoqué. Esto no. Esto es una fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué? Pues porque entre digamos, la superficie del balde y la superficie del suelo se deslizan, entonces hay movimiento entre las superficies, por tanto es una fuerza de rozamiento cinético. Entonces lo que hay que hacer es seguir llenando la tabla, y una vez la tenga llena, pues contesta todas las preguntas que acá dicen. Observe los datos obtenidos y responda. Aproximadamente, ¿cuánta fuerza externa sobre el objeto vence la fuerza de fricción que se presenta en el movimiento de Newton? Entonces, en este caso, la fuerza de fricción, la fuerza externa que vence la fuerza de fricción, ¿cuánta sería? Entonces, miremos. ¿Cuánta fuerza aplicada es necesaria para vencer la fuerza de fricción? Mire, aproximadamente 259. Con 259 se vence. Mire, miremos otra vez. A ver si con 250 vencemos la fuerza de fricción. Entonces, 266. Con 252, vea. Con 252 ya venzo la fuerza de fricción. Entonces ustedes le van ensayando ahí hasta que encuentren la fuerza de fricción mínima. Pero entonces, aproximadamente con cuánta fuerza externa sobre el objeto vence la fuerza de fricción que se presenta sobre el móvil. Pues yo acá encontré que con 256, pero ustedes lo van haciendo ahí con cuidado a ver si encuentran otra fuerza mucho menor que venza la fuerza de fricción. Y a medida que aumenta la fuerza externa, ¿cómo se comporta la fuerza de fricción? Entonces vea, yo acá veo que la fuerza de fricción, mientras es estática, va aumentando, ¿cierto? Y ya esa fuerza de fricción, ya cuando es cinética, acá por lo menos es 188, o sea que disminuyó en relación cuando el objeto estaba quieto, porque acá era 200. Mientras la fuerza aplicada era 200 newtons, la fuerza de fricción era 200 newtons también. Y en cambio, ya cuando el objeto empezó a moverse, mientras la fuerza externa fue de 300 newtons, ya bajó a 188. Entonces hay que ver si se sigue disminuyendo o si se mantiene constante esa fuerza de fricción, que ahora es cinética, porque ya hay movimiento entre las superficies, como ya expliqué. Entonces, pues espero que haya quedado claro la explicación. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Entonces, terminan la actividad hoy y entonces hoy mismo la envían, porque ya las otras sesiones, pues ya las tienen terminadas. Entonces, muchas gracias por su atención y pues para vernos el jueves sería si hay dudas del